Cuerpo de Cristo, sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. Primero decirles que hermosa la capilla, gracias por recibirnos, gracias al Padre Germán también por darnos un espacio. Nosotros somos Carlos y Valeria Grenada, somos de la parroquia María Auxiliadora, Catedral de Neuquén. Nosotros lo que hacemos es apologética. La apologética es la defensa de la doctrina con la escritura, y hoy queríamos compartir con ustedes el tema de la Inmaculada Concepción. Qué bonito es este tema, ¿no? Poder conocer a nuestra Madre María, poder amarla y poder sobre todo dar razón de por qué ella es nuestra Madre, por qué es virgen, por qué es santa. Yo nací en una iglesia protestante, en una iglesia evangélica, y entré a los 33 años a la iglesia católica. Siempre digo esto, ¿no? Estoy feliz y agradecida a la iglesia por haberme recibido, porque sé que el plan del Señor es perfecto, y también soy una enamorada de la Virgen, porque es mi madre, y siempre digo esto, ¿no? Los católicos tenemos que aprender a amar a nuestra Virgen, como el lema este, ¿no? Que se nos ha propuesto: amen a la Virgen y háganla amar. Entonces, hoy feliz y agradecida de poder compartir esto con ustedes. Bueno, muy bien. Antes de empezar ya a profundizar en este evangelio, ¿no? que nos da la Iglesia, nos vamos a poner de pie con nuestra oración, vamos a poner en presencia del Espíritu Santo, y ahí empezaremos a hablar. ¿Sí? Repitan conmigo. Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí destruye en mí toda indiferencia, toda indiferencia, toda pereza espiritual, toda pereza espiritual, todo miedo, todo miedo, todo temor, todo temor, toda duda. toda duda. Lléname plenamente Lléname plenamente de tu luz, de tu luz, de tu paz, de tu paz, de tu gozo, de tu gozo, de tu alegría, de tu alegría, de tu sabiduría. de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre estás con nosotros. y siempre estás con nosotros. A ti sea el honor, A ti sea el honor, el poder, el poder, la gloria y la adoración y la adoración por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estamos de acuerdo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, ustedes saben bien que hablamos mucho de María. Yo sé que amamos a María. El católico ama a su madre, ¿sí? Pero yo siempre digo, y me ha pasado, que a veces uno se entera de una madre, un hermano mayor, alguien que estaba a cargo de uno, en algún momento de la vida había hecho algún gesto extraordinario y uno no lo sabía. Un ejemplo, Ignacio. Yo cuando era un poco más grande que vos, lo veía el sufrimiento que tenía tu madre para poder pagarte el estudio porque vos comas. Pero Ignacio no lo sabía. No sabía hasta dónde el amor de esa madre había llegado a la vida de él. ¿Y eso qué ha hecho? Que Ignacio amara aún más a su madre. Por eso que el objetivo creo que hoy, después de esto tan bonito, ¿no? De poder empezar a hacer una vigilia de esta manera, ¿no? Con la adoración, con el Santo Rosario, y este ambiente tan agradable, sería bueno, por ahí, abrir nuestros oídos y nuestro corazón a aprender algo más
de nuestra madre. Para que mañana, cuando celebremos la solemnidad de nuestra madre, sea una solemnidad especial. Entonces yo les propongo estar atentos porque vamos a leer algunas disposiciones de la Iglesia. Porque, en definitiva, si nosotros creemos que María es madre, si nosotros creemos que María es virgen, si nosotros creemos que María está en el cielo, y si creemos que es inmaculada, es solamente por una cosa, no porque nosotros seamos genios, no, es porque la Iglesia ha definido estas circunstancias. ¿Y por qué la Iglesia puede definir estas circunstancias? Lo vamos a ver en Juan 16, 13. Vamos a ver dos citas que son muy importantes para que nosotros tengamos muy claro que la que define un dogma es la Santa Iglesia Católica. ¿Sí? Vamos a escuchar. Escuchen. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Jesús, cuando se va al Padre, dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Os guiará hasta la verdad completa. En Pentecostés, hoy estamos escuchando los misterios, la Iglesia recibe el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que le revela a lo largo del tiempo a la Iglesia la verdad. ¿Sí? Y la Iglesia tiene una autoridad conferida a Pedro. Está en Mateo 16, 19, donde Jesús le dice a Pedro que lo que hay en la tierra será atado en el cielo, lo que se desata en la tierra será desatado en el cielo. Ese poder se aplica ¿a qué? A los dogmas. ¿Qué es un dogma ahora? Muy sencillo. Un dogma es una verdad revelada por este Espíritu Santo, de la verdad que Dios deja a la Iglesia, ¿sí? Para que sea creída por todos los fieles. No hay forma de que un fiel se diga católico y no acepte un dogma de la Iglesia, que hay muchos. En este caso, el de la Inmaculada Concepción de María. Un dogma es algo que se determina en un momento de la historia, no es algo que surge nuevo, uy, apareció, no, está en la historia. Crece con la historia de la Iglesia, siempre estuvo. ¿Sí? Lo que pasa es que en algún momento la Iglesia determina declararlo como dogma revelado de fe. Dicho esto, porque hoy vamos a meternos con la escritura profundamente, pero es lindo, yo creo que les va a gustar, ¿sí? Porque la apologética actual no es una apologética solamente de citas bíblicas, de una apologética de instrucción, de formación espiritual. Y los dogmas en la Iglesia es una definición. Y hay veces que los católicos nos falta formación y nos perdemos un montón de cosas. Ustedes van a ver una cosa acá que es muy linda, no voy a preguntar para no comprometer a nadie, ¿sí? Pero van a ver ustedes qué bonito la Iglesia, cómo define los dogmas y cómo ustedes van a poder entrar en esa relación. Porque mañana celebremos la Inmaculada Concepción, estamos hablando de atributos que Dios le ha dado a quién, a nuestra madre y a su madre. Son atributos especiales que no tiene cualquier persona, solamente ella. Y todos los dogmas están referidos a qué? A una sola persona, a la más bella, a la más santa de todas las personas que la mano de Dios haya hecho. Por eso que vamos a leer un poquito, con 10 minutitos, pero ustedes van a ver que esta lectura les va a servir después para poder entender cuando nos metamos en la escritura. ¿Sí? También una cosa que es muy importante. La Iglesia Católica se fundamenta en la Escritura y en la tradición de la Iglesia. ¿Sí? Por eso que es muy importante esto que van a leer. Yo sé que por ahí, esto que a lo mejor no lo han escuchado nunca, ¿sí? Pero van a ver qué bonito cómo la Iglesia va definiendo estos dogmas. Muchos católicos dicen, yo soy católico, no soy dogmático. Eso no existe. No existe. Un católico debe ser dogmático, porque el dogma es una verdad que se revela. ¿Se escucha mal? ahora ¿Ahí se escucha bien? Ahora bueno, perfecto. Sí. Muy bien. Miren, vamos a leer primero el dogma de la maternidad divina de María. Ustedes tienen que tener en cuenta que una cosa que es importantísima. Todo lo que es María es cristológico. Va orientado ¿a qué? A la divinidad de Cristo.
Todo va orientado hacia Cristo. Por eso estos dogmas son importantes definirlos, ¿sí? Porque que María sea madre de Dios, ¿es para qué? Para la gloria de Dios. Escuchen, miren, el dogma de la maternidad de Divina María después se fue reafirmando en otros concilios, ¿no? Pero en el concilio de Efeso, año 431, que era cristiana, por el Papa San Clementino, define así, escuchen: si alguno no confesare que el Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí?, es verdaderamente Dios, y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios, hecho carne, sea anatema. Anatema significa condenado, excomulgado. ¿Sí? No hace falta que nadie te venga a decir eso, simplemente en tu corazón, sino aceptar que María es Madre de Dios, hizo falta estar excomulgado. ¿Sí? Porque es un dogma que debemos creer. Pero aquí hay una cosa muy bonita. ¿Por qué? Porque hoy hay una confusión importante. Para el protestantismo, por ejemplo, María no es Madre de Dios, porque ellos atribuyen a que Jesús nace de María, es Jesús hombre, y después recibe el Verbo, la divinidad, ¿sí? Fíjense que la Iglesia, qué profunda que es, qué clara que va a definir un dogma también, y lo vamos a ver en el segundo concilio de Constantinopla, en el año 553, 200 años un poquito más adelante. ¿Y cuál es? Esto es importante, porque muchos por ahí lo saben, pero nunca lo han escuchado en esta definición. Es una definición de los dos nacimientos de Cristo. Cristo nació dos veces. Qué carita, ¿no? Escuchen qué bonito. Cristo nació dos veces. Y así lo define el Concilio de Constantinopla. Dice: si alguno, cualquiera, no confiesa que hay dos nacimientos de Dios Verbo, uno del Padre antes de los siglos, sin tiempo e incorporalmente, Espíritu, ¿sí? Otro en los últimos días, cuando él mismo bajó de los cielos y se encarnó en la santa, gloriosa Madre de Dios, que acá define un poquito más que antes, y siempre Virgen María. Y nació de ella, ese tal sea anatema, excomulgado. Esto lo vamos a ver un poquito en la Escritura. Juan 1.1. Escuchen, viene como la Escritura, va a explicar esto de los dos nacimientos. Y es muy importante, ¿sí? Es muy importante porque María fue madre de una persona con dos naturalezas, ¿sí? Naturaleza humana y naturaleza divina, ¿sí? Es madre de Dios, persona, naturaleza humana, naturaleza divina. Y lo va a explicar Juan, miren qué bonito. En el principio existía la palabra. En el principio, en Génesis 1, existía ¿qué? La palabra, el verbo. Y la palabra estaba junto a Dios. La palabra estaba junto a Dios. Dos personas, ¿o no? Dos personas. Y la palabra era Dios. Y la palabra era Dios. Tenía la misma divinidad de Dios, los dos. ¿Estamos ahí? Un nacimiento, al principio. Y vamos a ver el segundo nacimiento, versículo 14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y la palabra, ese ser, persona, divino, vino a encarnarse en María y habitó entre nosotros. Vamos a seguir con dos dogmas más. Escuchen. Vamos a leer el dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Y esto por qué tenemos que explicarlo? Porque si María no hubiera sido inmaculada, Cristo no hubiera sido Dios y no se hubiera cumplido la Escritura. Allá en Hebreos 5.14, donde dice que igual que nosotros, salvo en el pecado.
Entonces, si María hubiera tenido pecado, Cristo, por ende, hubiera tomado pecado. ¿Sí? Y eso no fue así. Lo vamos a explicar también en la Escritura. Pero primero vamos a ver el dogma, que es muy bonito, que es lo que estamos celebrando. Y dice así. Bueno, escuchen. Los dos primeros dogmas que vimos son dogmas que están declarados en el concilio. ¿Sí? Estos son declaraciones de cátedra de papas. ¿Sí? Es infalible la definición, pero no fueron declarados en concilio. Escuchen lo bonito que dice. Dice, para honor de la Santa e Indivisa Trinidad, para gloria y ornamento de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y acrecentamiento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Escuche cómo se define un dogma. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles, Pedro y Pablo, y con la nuestra declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe ser, por tanto, escuchen, firme y constantemente creída por todos los fieles, por lo cual, si alguno, lo que Dios no permita, pretendiera en su corazón sentir de modo distinto a como nosotros ha sido definido, sepa y tenga por cierto que está condenado por su propio juicio. Duro, ¿no? Pero un dogma que es para creer, ¿sí? Porque está revelado por quién? Por el mismo Dios, el Espíritu Santo, a la Iglesia. Y por último, vamos a leer, y ya nos metemos para explicar todo esto, el dogma de la Asunción de María. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta que el plan que María estaba contenida de lleno en el plan de salvación de Dios para con el hombre. Desde un principio del Génesis hasta un final en el Apocalipsis, pasando por toda la Escritura. ¿Sí? Y todas estas cosas eran necesarias. La Inmaculada Concepción sin la Asunción de María no tendría ningún tipo de sentido. Y se van a dar cuenta muy enseguida. Miren, dice, olvidé comentarles que esto está definido hace muy poco, el 8 de diciembre de 1854. Por eso que la Inmaculada Concepción se celebra hoy, el 18 de diciembre, y el 8 de septiembre, dentro de 9 meses, se celebra ¿qué? Nacimiento de María. ¿Sí? Bueno, y eso fue en el año 1854, y en el 1950, hace muy poco, por Pío XII, se define el dogma de la Asunción de María. Ojo, tengan en cuenta una cosa, la Asunción de María se cree desde los primeros tiempos de la Iglesia, de siempre. La Iglesia ortodoxa lo cree de siempre, y para eso María se durmió, ¿sí? El dogma de la Asunción de María no define el dogma si María se durmió o murió. Para el caso no importa, porque no es el punto y se van a dar cuenta enseguida, ¿sí? Entonces, el dogma se define de esta manera. Dice, por eso, después que una y otra vez hemos elevado a Dios nuestras preces suplicantes e invocado a la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María para honor de su Hijo, siempre para gloria de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumento de la gloria de la misma augusta Madre y gozo y regocijo de toda la Iglesia, por la utilidad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, proclamamos, declaramos
declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado en la Inmaculada. Inmaculada, ya está definido, ¿sí? Madre de Dios, y siempre virgen, los tres dogmas que leímos anteriormente, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Miren qué atributos que tiene María, más otros que a lo largo de la historia de la Iglesia se van a ir definiendo como la intercesión universal de María, como la corredención de María, etc. Pero ahora vamos a meter un poquito en la Escritura, porque todo este tipo de cosas salen. ¿Por qué? Porque la Iglesia, a lo largo de los años, va reflexionando, va madurando, el Espíritu Santo va revelando estas verdades y se llega a conclusiones que son maravillosas. Entonces vamos a empezar con una cosa. ¿Por qué es necesario que ese Cristo haya venido a redimir a la humanidad? ¿Por qué? Porque antes hubo una mujer, y no era María, era Eva, que entabló un diálogo con el demonio. ¿Sí? Y esto es muy importante que lo entiendan. Dios es una comunidad de amor. La Santísima Trinidad es una comunidad de amor. Dios, por amor, crea al hombre. Y al hombre le crea una mujer, ¿por qué? Por amor. ¿Y por qué por amor? Porque la única forma que tenía el hombre de entrar en el amor era poder donarse y darse a la mujer. Pero hubo un problema. Esta mujer establece un diálogo ¿con quién? Con el demonio. Con la serpiente. ¿Sí? La serpiente la seduce. Y a través de la seducción entra el pecado. Y con el pecado entra la muerte. Romanos 5:2 lo explica muy bien. ¿Qué ocurre? Fíjense qué bonito. El mismo Génesis, cuando entra la muerte al hombre, cuando el hombre se separa de Dios, ya no tiene un acceso directo a Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Y por el pecado de la muerte, Dios ya, en su infinito amor, estaba preparando ¿qué? El plan de salvación para quién? Para ese mismo hombre desobediente. En ese primer momento. Por eso que ustedes van a ver en la Escritura, tanto en el Génesis, como en el Apocalipsis, como en el Evangelio de Juan, como en Gálatas, que hay momentos determinados que la Escritura habla de mujer. Nombra la palabra mujer. Mujer significa señora. Es es algo superior. ¿Sí? Hoy decimos mujer como cualquier cosa, pero en aquel momento decir mujer era una mujer especial. Señora. Entonces vamos a ver una cosa que es importantísima y la vamos a arrancar de Gálatas 4. Vamos a ver, Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, nos va a empezar a orientar qué significado tiene esta palabra mujer. ¿Sí? Y ustedes van a ver que todo eso que vamos a escuchar tiene relación con estos dogmas que hemos leído y explicado recién. ¿Sí? Vamos. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, cuando llegó la plenitud de los tiempos, ¿quién llegó? Envió Dios a su Hijo. Envió Dios a su Hijo, a Cristo. Dios podría haber mandado a Cristo de cualquier manera. Lo podría haber mandado a adultos, lo podría haber mandado de cualquier manera. Pero Dios no quiso mandar a su Hijo de esa manera. Eligió una manera. Vamos a escucharlo. Nacido de mujer. Nacido de mujer. Fíjense, Dios en el plan de salvación eligió una mujer. ¿Para qué? Para que naciera ¿quién? El Salvador. ¿Y para qué? Nacido bajo el régimen de la ley. Nacido bajo el régimen de la ley. Jesucristo viene de la tribu de Judá, del pueblo de Israel, el pueblo judío, que estaba fundamentado en ¿qué? En la ley. Ustedes tienen que saber una cosa, que por la ley no se salvaba absolutamente nadie. Por eso que fue necesario que este Cristo venga a cumplir la ley, que nadie la había podido cumplir. Y a partir de ahí vino una etapa nueva. ¿Y cuál es esa etapa nueva? Para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos la condición de hijos.
¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir que la condición de hijos. Nosotros recibimos la condición de hijos de Dios por una simple razón, porque Cristo entró en esa cruz. Por eso que Romanos 6:3 dice que el bautismo nos mete en la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para que vamos en el mismo camino que Él. La cruz, ¿para qué? Para resucitar con Él. ¿Y somos qué? Que a partir de ese momento somos hijos de Dios. Escuchen. Y dado que sois hijos de Dios, envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también heredero por voluntad de Dios. Ya no somos esclavos de la ley, ya no somos esclavos del cumplimiento de la ley. ¿Somos qué? Somos hijos adoptivos de Dios. Y por la gracia de Dios, por el sacrificio y por toda la gracia que Dios nos deja en la iglesia a través de los sacramentos, podemos acceder a qué? A decir, Padre. A eso estamos todos llamados a reconocer a ese Padre como nuestro Padre y nuestro Salvador. Fíjense, ahora nos vamos a ir a un lugar que es importante, porque vamos a ver que esa mujer, que es María, esta que estamos viendo, está en toda la Escritura. Lo vamos a ver en el Génesis, capítulo 13. Por supuesto, tengan en cuenta que el Génesis no es un libro no es el primer libro que se escribió. El Génesis se escribió prácticamente fue el último libro del Pentateuco, que había pasado muchísimos años. Lo que pasa es que Dios inspiró en un momento para que la historia se entendiera, ¿sí? Esto no es la escritura no es un libro de cuentos, ¿sí? De historia, aunque tiene historia, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa, qué bonito el Génesis, el capítulo 3 va a poner algo que es importante, y no va a estar hablando de Eva, no va a estar hablando de Eva, la que desobedeció a Dios, la que escuchó al demonio, la que transó con el demonio, la que se dejó seducir. No, va a estar hablando de otra forma. Para la iglesia, lo que vamos a leer ahora es el proto-evangelio. Y escuchen qué bonito lo dice y lo vamos a explicar. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Enemistad pondré entre ti, te está hablando la serpiente. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Enemistad significa enemistad absoluta, completa. Yo pregunto, Eva, ¿tenía enemistad con la mujer? ¿Con la serpiente? No. Ya al momento de caer el pecado, ya fue amiga del demonio, como somos todos nosotros, a pesar de que hemos sido bautizados, ¿sí? Nos ha liberado el pecado original, pero no de la concupiscencia de la carne. ¿Estamos hasta ahí? Bien, sigue. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. No termina ahí. O sea, va a haber una enemistad declarada entre la serpiente, el demonio, y la mujer. Entre el linaje de la mujer, ¿quién es el linaje de la mujer? Ya lo vamos a ver, no se apuren. Y el linaje de la serpiente. La linaje de la serpiente es espíritu. Obviamente que no son personas, pero sí personas moralmente afectadas por la serpiente. Y escuchen. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañón. Él, el linaje de la mujer, te pisará la cabeza mientras la serpiente la acecha él, la del cañar. ¿De quién estaba hablando? ¿Quién le pisa la cabeza a la serpiente? Cristo. Cristo le pisa la cabeza a la serpiente. Eso lo pueden buscar en Colosenses 2:14. ¿Lo ven? Es maravilloso. O sea que el linaje de esa mujer es el que vence ¿qué? La muerte. Por eso es muy importante saber, y hoy lo hicieron en la letanía, que Cristo vence al pecado, vence la concupiscencia y vence la muerte. De la misma manera que María, a través de la Inmaculada Concepción, vence el pecado. A través de la virginidad, la maternidad, vence la concupiscencia y el pecado. Y a través de a través de la asunción al cielo, ¿sí? Vence ¿qué? La muerte. Porque acá hay una cosa muy importante que lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué es? Que María fue asunta en cuerpo y alma. Ustedes saben bien que a la hora de la muerte nosotros tenemos un juicio
particular. Pero luego, cuando venga Cristo, tenemos juicio final. Donde cuando morimos, el cuerpo, Eclesiastés 12:7, el cuerpo va a la tierra. El espíritu va a Dios que lo dio. ¿Estamos ahí? Bueno, María anticipó la resurrección final, porque María está asunta en cuerpo y alma. Por eso que María no es una intercesora para nosotros cualquiera, no es como cualquier santo, no, es especial. ¿Por qué? Porque este dogma también de asunto al cielo es fundamental, lo vamos a ver después, ahora en el Apocalipsis. Pero vamos despacito. Entonces, ya nos estamos dando cuenta de qué. Ya que acá, en el Génesis, ¿de quién se está hablando? De María. Ya estamos hablando de María. Fíjense cómo Dios tenía ya planificado, y la función de María en el plan de salvación de Dios es central. Miren, vamos a ver cómo María va interviniendo en todas las etapas de Jesús. Algún día saldrá el dogma de la corredención de María. Y lo vamos a ver ahora, muy despacito, cómo María fue interviniendo en esa misión que tenía Jesús. Vamos a verlo ¿se acuerdan de la boda de Caná? Vamos a ver un poquito la boda de Caná. Ahí vamos a ver cómo María interviene y vamos a dejar claro algo que por ahí en el vocabulario de hoy se confunde. ¿Sí? Allí cuando Jesús le dice que tiene que tú conmigo, mujer, como diciendo, hoy voy a hablar de esa manera y le decís, ¿qué tienes conmigo? ¿Para qué me molestás? No me jodas. Los términos nuestros. Bueno, acá es totalmente distinto y lo vamos a explicar. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino, por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre, ¿no quieren vino? Jesús le respondió. Un momento. La madre le hace una observación a Jesús, se han quedado sin vino. ¿Sí? La madre a Jesús se han quedado sin vino. Fíjense que Jesús va a volver a utilizar la misma palabra por la cual estamos enfocados para entender la misión profunda que tiene María en la iglesia, que es la palabra mujer. Escuchen. Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Eso se interpreta para el ignorante y para el protestante como que ahí Jesús desecha el pedido de María. Pero esto lo vamos a explicar muy fácil y de 2 maneras. Primero, por una cuestión obvia, que ahora cuando sigamos con la lectura ustedes se van a dar cuenta que Jesús le obedece a María. Y vamos a hacer una comparación cuando Jesús va a orar a Getsemaní ante la pasión. Pero hay otra cosa que es importante. Hay un mandamiento, Éxodo 20:12, que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y si una característica tiene Jesús, ¿sí? Que no tiene pecado. De ninguna manera Jesús podría haber hablado así a su madre, porque hubiera sido deshonrarla adelante de sus discípulos. De eso es la parte lógica. ¿Sí? Ahora fíjense qué bonito. Cuando Jesús va a rezar al monte antes de la pasión, que le pide que le quite la copa al Padre, como hombre lo pide así, ¿qué hace el Padre? ¿Qué le responde? Nada. Ya estaba todo perfectamente claro. ¿Sí? Jesús, ¿qué hace? Obedece. Fíjense ahora, escuchen la escritura, ¿qué pasa aquí? Porque en definitiva Jesús le está diciendo, no es mi tiempo, todavía no llegó mi tiempo, lo relaciona con el vino, lo relaciona con la Eucaristía, con la pasión, con la crucifixión. De eso habla Cristo. Entonces fíjense lo que hace la mamá. Todavía no ha llegado mi hora, pero su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. No hablo con Jesús. Haced lo que él os diga. ¿Por qué? Porque si algo era Jesús, era obediente. Obediente al Padre y obediente a la Madre.
Y eso es una gran virtud que nosotros tenemos que cultivar y profundizar en que la enseñanza de la iglesia, amar a la iglesia para no equivocarnos, y así como Cristo, obedecer. Miren cómo sigue. Había allí 6 tinajas de piedra, destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua. Ellos las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dijo, y llevadlo al maestre Sara. Ellos lo llevaron. Cuando el maestre Sara probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llamó al novio y les dijo: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora. Y escuchen lo que viene ahora, que es importantísimo, para que ustedes vean la función de María en la corredención de Cristo, aunque la corredención de Cristo se refiere particularmente a su presencia en la cruz en ese momento. Fíjense cómo María interviene en absolutamente todo lo que está referido a Jesús. Escuchen. Este fue el comienzo de los signos que realizó. Este que estamos leyendo, que el milagro del vino y el agua, fue el primero de los signos que realizó Jesús. ¿Quién lo pidió? Su madre. ¿Por qué lo hizo? ¿En atención a qué? A su madre, en obediencia a su madre. Escuchen. Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria. ¿Qué manifestó? Su gloria. La primera vez que Jesucristo hace un signo y manifiesta su gloria. ¿Y quién estaba en ese signo? ¿Y quién estaba permitiendo que Jesucristo mostrara su gloria? Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Y creyeron en él sus discípulos. Fíjense, un signo que manifiesta la gloria para que creamos. Por eso que allá Juan 20:30 dice que hay muchas cosas que están escritas, muchas. Pero las que están escritas, ahí, en la palabra de Dios, en la Escritura, las que están escritas, ¿es para qué? Es para que creamos. Y creyendo, tengamos ¿qué? La fe. Y a partir de esa fe justificada, tengamos ¿qué? La vida eterna, a través de la glorificación por las obras. Esto es tremendo, es hermoso. Fíjense cómo María colabora con Jesús en este andar, en este Jesús histórico, por decirlo así, que está empezando a hacer su camino. Hace un signo, manifiesta la gloria, ¿sí? Y la gente ¿qué hace? Cree. ¿En quién? ¿En María? No, en Jesús. ¿Estamos ahí? Bien. Vamos a ver una cosa ahora que es importantísima y no lo podemos dejar de ver. Ustedes saben bien que Dios se enamora de María. Dios se enamora de María. Dios elige algo, pero hay una cosa que es importante. La Escritura tiene 73 libros. De los 73 libros hay 46 que son del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. ¿Sí? Y el Antiguo Testamento es importantísimo. Por ejemplo, los católicos le damos poca cabida. Pero es importantísimo porque el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Es la maqueta del edificio real que va a ser el Nuevo Testamento. Entonces, miren, yo les voy a mostrar una cita, buscame Esther. Vamos a ver una cita del libro de Esther, para que ustedes vean de qué manera Dios eligió a María. Porque es exactamente la misma forma que los reyes en el Antiguo Testamento elegían a quién? A sus reinos. A su reino. Y escuchen qué bonito lo dice. Miren. Dijeron los cortesanos que estaban al servicio del rey. Los cortesanos que están al servicio del rey dijeron esto. Que se busquen para el rey jóvenes vírgenes y bellas. El rey se quiere casar. Entonces, ¿qué hace el rey? Ponen los cortesanos ¿qué? A buscar dentro de todo el país ¿a qué? A jóvenes vírgenes y bellas.
Después vamos a ir a la señal. ¿Cuál es la señal? Una doncella, una virgen, da la luz. Tiene todo que ver. O sea, tenía que ser virgen, primero, y bella. Sigue. Que el rey nombre inspectores en todas las provincias de su reino para que reúnan en la ciudadela de Susa, en el harén, a todas las jóvenes, vírgenes y bellas, bajo la vigilancia de Hue. Ajá. Bajo la vigilancia de Hue, para las mujeres, ¿sí? En todo el país se seleccionaron ¿qué? Las chicas más lindas y bellas. ¿Para qué? Para que el rey hiciera, eligiera. Y ahora lo vamos a relacionar pues magnífico, que ustedes van a ver que esto es una belleza. Sigue. Bajo la vigilancia de que eunuco del rey. Eunuco del rey. ¿Saben ustedes lo que es un eunuco? Lo vamos a leer porque es muy importante. 19:12 de Mateo. Esto es muy importante, porque tiene que ver con el celibato de los sacerdotes y es un buen momento para explicarlo. En momentos donde el celibato está cuestionado, etcétera, etcétera. En Mateo 19:12 va a hablar de los eunucos y va a decir tres cosas. ¿Lo tenés? Va a hablar tres cosas. Hay tres formas de eunucos. Los que son eunucos, o sea que no pueden tener relaciones sexuales, que no pueden fertilizar, ¿sí? De nacimiento, por una dificultad, ¿sí? Como puede ser cualquier otra enfermedad. Aquellos que han sido eunucos castrados por los hombres, en este caso Egé, Egé que estaba a cargo de cuidar a todas las vírgenes, ¿sí? Para el rey, era eunuco. ¿Para qué? Para que no profanara las vírgenes. ¿Estamos ahí? Bien, escuchen. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno. Del seno materno no pueden reproducir. Listo, sigue. Y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres. Castrados, en el caso de Egé, para que no le profanaran las mujeres al rey. Y escuchen ahora. Y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Ahí tiene un eunuco que se hizo por el reino de los cielos. Tranquilamente puede reproducir, puede tener hijos sin ningún tipo de problema. Pero su decisión es ser eunuco. ¿Para qué? Para servirle a Dios en un 100%. Y otro eunuco, para que le quede clarísimo, José. José fue el eunuco de Dios, el que se encargó de quién, de la Madre de Dios y de la siempre Virgen María. Eso lo tiene que tener clarísimo, clarísimo. Miren cómo sigue el relato en Esther. Eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que él les proporcione cuanto necesiten para su adorno, y la joven que escuchen. ¿Y qué tiene que ser? ¿Qué? Proporcionarle a esa doncella todo lo que necesitaba para su adorno. No. Eran varias. Escuchen cómo sigue. Y la joven que agrade al rey reinará. Y la joven que agrade al rey reinará. Lucas 1:31. ¿Qué dice el Señor? No temas, María, el Señor ha dado gracia a tus ojos. El Señor se ha puesto en ti, se ha fijado en ti. Te quiere a ti, María. ¿Lo relacionan? Exactamente lo mismo. No temas, María. Etcétera. Mismo sigue. Le pareció bien al rey y así se hizo. Había en la ciudadela de Susa un judío llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Semeí, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. Anoté nomás, suficiente. Con eso estamos. ¿Se dan cuenta cómo se elegía la reina? ¿De qué manera? De la misma manera que Dios eligió a quién? A María. A María. Por eso es que nosotros, ¿qué hacemos? Rendimos un culto de veneración a María. ¿Y dónde está? En el capítulo, versículo 48 de Lucas 1, donde dice que bienaventurada, bendita María entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque dentro de todas las mujeres del mundo, Dios le eligió a ella para que sea ¿qué? La madre de qué? Del Verbo encarnado, de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso que este tiene que ser un momento lindo para poder entrar en una realidad
profunda de poder celebrar esta Inmaculada Concepción de una manera mejor, conociendo un poquito más, dejando que San María, ¿me entendés? Que todos la amamos tanto, nos lleve de una manera más fácil a quién, al Hijo. Miren, vamos a ver ahora, no digo para terminar porque está tan bien en 5 minutos, pero vamos a hacer una cosita, vamos a ver el Apocalipsis, y ustedes me lo van a seguir esto, presten mucha atención. Vamos al Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Y vamos a ver cómo el Apocalipsis se relaciona con el Génesis. Y es una belleza. Miren cómo empieza. 11, 19. Dale. Se abrió entonces el santuario de Dios. Hoy lo leímos dentro de un misterio. Se abrió el santuario en el cielo. Y vamos a ver qué apareció. Y apareció allí el arca de su alianza. Apareció el arca de la alianza. ¿Ustedes saben lo que era el arca de la alianza? El arca de la alianza es una caja de madera de 75 por 75, recubierta de oro, donde adentro del arca esa, para el pueblo judío, había tres cosas. Primero, el maná. ¿Qué era el maná? El pan con que Dios había alimentado a ese pueblo en el Éxodo, en el desierto. Una cosa. Dos, la vara de Aarón, que era una varita que había florecido y dado fruto, un fruto de almendra, para designar cuál era de las 12 tribus de Jacob, la tribu sacerdotal, la tribu de Aarón, de Leví. ¿Y qué más había? Dos tablas. ¿Cuáles tablas? Las tablas de la ley. Las tablas de la ley, escrita en piedra. ¿Estamos ahí? Miren, repetimos. Se abrió entonces el santuario de Dios en el cielo y apareció allí el arca de su alianza. O sea, el arca de la alianza no podía ser algo material en el cielo, porque en el cielo no hay nada material. Vamos a ver cuál es esa arca de la alianza. Y se produjeron relámpagos, estruendos y truenos, temblor de tierra y fuerte granizada. Escuchen. Apareció en el cielo un signo sorprendente. Apareció en el cielo una señal. Vamos a ver cuál es esa señal. Isaías 7:14. Escuchen porque es muy bonito. Lo van a entender muy bien. Y acá van a entender por qué María es Inmaculada y por qué está señal en el cielo. Escuchen. También. Isaías 7:14 dice la escritura que Yahvé le va a dar una señal al pueblo de Israel. Le va a dar una señal. ¿Sí? Y esa señal es la siguiente. Escuchen. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Ajá. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. ¿Cuál es la señal? Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Las dos cosas. ¿Quién va a concebir? La Virgen. ¿Quién va a dar a luz? La Virgen. Escuchen que está hablando la Virgen María. Dice el Apocalipsis 12:1 que apareció aquí en el cielo una señal. Y vamos a ver por qué María nosotros decimos que está asunta, porque aparece esa señal, y esa señal no es espíritu. Se van a dar cuenta que no es espíritu. Escuchen. Apocalipsis 12. Apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida de sol. ¿Cómo estaba vestida? De sol, de oro, igual que el arca. Como reina, escuchen. Con la luna bajo sus pies. ¿Cómo estaba? Arriba de la tierra, entre el cielo y la tierra. Sí, la luna no la tenía, en los pies, sigue. Y tocada con una corona de 2 estrellas. Reina. Está encinta y grita. Está encinta. Esa señal, esa mujer está encinta y grita. Sigue. Por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Sigue. Apareció después otro signo en el cielo. Apareció otro signo en el cielo. Y vamos a ver cómo vamos a empezar a relacionar ahora el Apocalipsis con el Génesis. Apareció otro signo en el cielo. Vamos a ver cuál es ese signo. Un gran dragón rojo. Un gran dragón rojo. Sigue. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. El dragón, que era lo que quería, devorar al hijo de la mujer. Sigue. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Escuchen, ¿de quién está hablando? ¿Quién es el hijo que nació? Cristo. ¿Te regirá a todas las naciones? Con cetro de hierro, se dice Isaías. ¿Y a dónde va ese varón? Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios y hasta su trono. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Escuchen, acá está el tema. Acá está el tema. Se establece una batalla en el cielo y vamos a ver entre quién.
Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. Ajá, con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no vencieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Escuchen, El gran dragón, escuchen, el gran dragón, la serpiente antigua, la serpiente antigua. ¿De qué está hablando? De la serpiente de Génesis. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, y el linaje de la mujer, Cristo, te pisará la cabeza. Y para terminar, 5 minutitos, padre, 10 minutitos, perfecto. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Nosotros los católicos tenemos que estar orgullosos de María. Porque nosotros tenemos una familia completa, y nos tenemos que dar cuenta de eso. Y eso está en la Escritura. Miren qué bonito. Juan 19, 26. Esta cita ustedes han escuchado miles de veces. Pero vamos a relacionarlo con respecto a qué. No solamente a que María es madre nuestra. Vamos a verlo como familia. Observen. 19, 26 de Juan. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: Escuchen cómo la llama la madre. No le dice mamá. Escuchen. Mujer. Mujer es un significado mucho más grande. La palabra mujer nuclea todo. Es nuestra madre, la madre del universo, la madre. O sea, no hay creación humana más grande que María. Está en un lugar especial. Entonces, ¿qué dice? Viendo al discípulo, viendo a la madre, ¿qué le dice? Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu hijo. Pregunto yo, ¿Juan era huérfano? No, lo pueden buscar. Mateo 20:20, Mateo 27:56, Marcos 3:16, y ustedes se van a dar cuenta que este Juan tenía un papá y tenía una mamá. Y Jesús es la palabra, y Jesús no jode con estas cosas ni hace chistes. Entonces, no le puede decir en forma genérica: ahí tiene a mi madre, si ya tiene madre. Pues claro, sí. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Pregunto yo, si Jesucristo tuviera más hermanos, hijos de María, no hubiera dicho absolutamente nada de eso. Sin embargo, ¿qué hace Jesús? Deja a esa madre a ese hijo, y ese hijo a esa madre. ¿Por qué? Porque pasa María a ser una madre ¿de quién? De nosotros. Nosotros vamos ahí. Juan es prefigura de nosotros. ¿Sí? Y fíjense que acá hay una cosa, no quiero entrar en eso porque ya está claro. No hay una cuestión de que estás sola, te dejo, estás solo, te la dejo. No, aquí hay una cuestión mucho más grande que eso. Y lo otro podemos ver también. En Juan 20:17, ustedes van a ver que Jesús nos deja a una mamá. ¿Sí? Nos deja una mamá en Juan 19:26. Pero ahora no va a ser un papá. No va a ser un papá. Escuchen. Replicó Jesús. Lo pongo en contexto. Cuando llega María Magdalena, del sepulcro, nació, que se encuentra con Jesús, dice: Replicó Jesús: deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. Cristo recién resucitado. No me toques, todavía no he subido al Padre. Escuchen. Pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre. Subo a mi Padre. Jesús sube al Padre. Y vuestro Padre. Y nuestro Padre. A mi Dios. A mi Dios. Y vuestro Dios. Y vuestro Dios. Fíjense qué familia hermosa tenemos. Tenemos un papá en el cielo, que es Dios. Tenemos una mamá en el cielo, que está en cuerpo y alma, a la derecha de quién? Del Hijo. Lo pueden ver eso en 1 Reyes 2:13, lo pueden ver en el Salmo 45, donde está la madre del rey. La madre del rey se sienta a la derecha del Hijo. Papá, hijo, mamá. Eso está en la Escritura. ¿Sí? Y nosotros que somos hermanos. Y acá hay una cosa que es importantísima. Y vamos a terminar con esto porque es importante. Porque esa enemistad que empieza en el Génesis, enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y tu linaje, él te pisa la cabeza mientras vos le haces el talón. Lo vamos a ver ahora. ¿Por qué?
Porque el demonio tiene su linaje. Y nosotros tenemos que saber perfectamente de qué linaje somos y de qué estamos hechos. Y nos vamos a dar cuenta enseguida ahora. Escuchen. Versículo 17, capítulo 12 del Apocalipsis. Van a ver ustedes cómo termina este combate. Los 10 cuernos. No. Capítulo 12, versículo 17. Entonces, despechado contra la mujer. Cuando el demonio ya no pudo contra la mujer, contra María, no pudo tocarla con el pecado. Antes dice que le tiraba ríos de pecado. Dios le dio las 2 alas del águila grande, que significa que fue asunta del cielo, sin pecado. No la puede tocar. No la pudo tocar el demonio. Pero ¿qué hizo el demonio? Entonces, despechado contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de sus hijos. Ajá. ¿Y quiénes son el resto de sus hijos? ¿Se acuerdan allá en Marcos 3:31? Cuando dicen, Jesús, ahí afuera está tu madre y tus hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mi hermano? Mi madre y mi hermano son aquellos que cumplen la voluntad de Dios, del Padre. ¿Sí? Escuchen. Se fue a luchar contra el resto de sus hijos. Ajá. Los que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. Los que guardan los mandamientos del Señor y se mantienen firmes en la doctrina de Jesús. Por eso que nosotros decimos siempre, creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del carne, la vida eterna. Queremos la presencia real de Cristo. Esos son aquellos que cumplen el mandamiento y creen en la palabra de Dios. Así sea. Así sea. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos has llamado a tu iglesia, porque nos has inspirado con infinita misericordia. Te pedimos, Padre bueno, que todas estas palabras queden guardadas en nuestro corazón y podamos dar frutos de vida eterna. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Sedón. Recordemos que Jesús dice: quien se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Muchas gracias por darnos el amor de Dios, el amor de Jesucristo, dar fe a la Escritura y por usar esos dones y carismas que el Señor nos ha dado. Tienen ese don. Tenemos otros que son el don de la música, también el don de la decoración, y así cada uno hemos sido enriquecidos con algún don para la gloria de Dios. Así que le damos gracias a Dios por este momentico, por este encuentro. Espero que no sea el último, sino que podamos enamorarnos de la palabra de Dios, disfrutarla, aprender. Y bueno, eso que nos han predicado es como cuando no le hablan de comida. Y ahí, pero es delicioso el asado argentino, y lleva esto, y el más con ensalada. Bueno, pero si no le dan nada, ¿qué pasa? Uno se va con hambre. Aquí nos han hablado de eso, y ahora el Señor nos prepara la mesa y nos va a hacer en abundancia para todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.